Hola, buenas tardes para todos. Son las 6 de la tarde aquí en Colombia. Quiero que me confirmen si me están escuchando, por favor. Gracias. Bueno, retomo. Son las 6 de la tarde y estamos emocionados de darles la bienvenida a este tercer webinar de este proyecto de egresados para egresados, un espacio en donde con cada taller, cada charla y cada experiencia compartida construimos comunidad. Les damos la bienvenida al webinar Impacto del COVID-19 en el consumo masivo y cadenas productivas. Mi nombre es Ana María Leaño. Yo hago parte del equipo del programa de egresados Uniandes, que pertenece a la Vicerrectoría de Desarrollo y Egresados, en donde trabajamos en generar estrategias que nos permitan estar más cerca de todos ustedes. Por eso es una alegría ver que hoy estamos conectados a esta hora más de 60 personas. Me tomo este tiempo para contarles cómo funcionará este espacio. Para entender un poco más acerca de los cambios en el comportamiento de los consumidores producidos por la pandemia del COVID-19, hoy tenemos la participación de un egresado de la Facultad de Economía que ya en un momento se los voy a presentar. Él hará una presentación que durará entre 40 a 45 minutos. Al final tendremos un espacio para preguntas e inquietudes de los asistentes. Para hacer esto vamos a tomarnos entre 20 y 30 minutos de acuerdo a las dudas que surjan. Si el tiempo lo permite, podremos habilitar el micrófono por si alguno de ustedes quiere usar esta opción. Para ello necesitamos que el tiempo que se habilita en preguntas, ustedes nos ayuden levantando la mano. Esta herramienta la encuentran en la parte inferior de sus pantallas y es un icono de una mano pintada. Durante toda la charla también podrán realizar sus preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas. Si quieren en este momento, tomémonos unos momentos, un segundo ahora mismo para identificar las opciones que están en la parte inferior de la pantalla. Ahí les aparecen 3 opciones. Para sus dudas e inquietudes, preguntas y respuestas, si su opción es levantar la mano y acudir al micrófono, entonces es con la mano, con el icono de la mano. Les voy a recordar algo que puede que se les olvide, pero es importante. Al momento de hacer la participación en audio, ustedes tienen que darle clic al botón cancelar, silenciar ahora. Cancelar, silenciar ahora. En el momento en el que les aparezca en su pantalla el mensaje del administrador dándoles la palabra. Esto se los vamos a recordar más adelante, pero es importante que desde ya lo vayan teniendo en cuenta. Ahora sí les quiero presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Fernando Serpa, es economista de la Universidad de los Andes y MBA en Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad de Nueva York. Fernando es ejecutivo y empresario en áreas de retail, consumo masivo y cadenas productivas. Por más de 10 años, hasta principios de este año 2021, fue directivo de Walmart, compañía líder mundial de retail. Anteriormente fue ejecutivo de empresas como Kraft y Nabisco. En nuestro encuentro previo con Fernando, para ultimar los detalles de este webinar y de esta charla, Fernando nos comentó que hoy iba a tener su cita para la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Así que quiero saludar a Fernando y preguntarle cómo le fue. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ana María. Bien, muy amable. Me fue bien por fortuna, muy contento. Me duele un poco el brazo, la cabeza, pero eso es como lo normal. Como hablábamos hace un momento, pues es una ocasión para acordarnos que esto se va a acabar también y que hay luz al final del túnel y de todo esto pues salen cosas positivas a pesar de lo difícil que ha sido. Así es, Fernando, ese es el mensaje que ya vamos saliendo y nos alegra que hoy estés tú con la segunda dosis de tu vacuna, ya estás completo, igual hay que seguir cuidándose, pero de verdad que es una Igual. alegría que ya poco a poco vayamos viendo cómo nos vamos vacunando. Va a llegar el turno para todos. Así es, así es. Bueno, bienvenido, Fernando, gracias por tu tiempo, por compartir tu conocimiento con nosotros y pues aquí estás a cargo. Tenemos 88 personas conectadas hasta el momento y seguro se van a ir uniendo un poquito más a medida que pase el tiempo. Son las 6:05 de la tarde, entonces te dejo a la audiencia.
Muchas gracias. Voy a Que ver estés si bien. comparto mi pantalla, ¿no? Y no sé si ya se ve. Sí, señor, la estamos viendo perfecto. Perfecto. Bueno, pues de nuevo muchas gracias a Ana María, a Diana, al equipo de los talleres de egresados de la universidad por esta invitación, a la Facultad de Economía, que también tuvo que ver con esto. Es muy grato estar aquí y acompañarlos a la distancia después de un año que ha sido tan sumamente especial y como todos lo hemos sentido, ante todo este tema de la pandemia ha sido en muchas maneras eh, una calamidad para la humanidad, con tantas personas que fallecieron, tantas personas que perdieron sus trabajos, eh, pero al mismo tiempo de esto salen cosas interesantes, importantes y la vida sigue, ¿no? Como se dice, la pandemia nos impactó a todos, a unos negativamente, a otros menos, y a otros posiblemente inclusive para bien. Y repitiendo un cliché que, que se escucha mucho en estos días, eh, cuando hablamos de la pandemia y hablamos de qué va a pasar más adelante, lo cierto es que nunca nada volverá a ser como lo fue en el 2019 y en los años anteriores. Mucho cambió y sigue cambiando. Y en esta charla nos vamos a enfocar específicamente en una serie de cambios que son los cambios del comportamiento de los consumidores que a su vez impactaron las cadenas de abasto, las cadenas productivas. Eh, las cadenas productivas, además de bienes y servicios, eh, y no solo de mercancía, de mercancía, sino también de servicios. Y para los que estamos en esto, en el día a día, pues muchos de los temas que han salido a la luz son temas con los que estamos relativamente familiarizados, pero para muchos no lo era así. Y este comentario del CEO, presidente del CEO de Walmart, lo refleja. La idea es, durante estos 40, 45 minutos, tocar estos temas, el impacto del COVID, el comportamiento del consumidor, las consecuencias para la industria desde el punto de vista de cadena de abasto, esos 4 grupos que tenemos ahí, unas conclusiones y luego preguntas y comentarios como decía Ana María. Hablaremos mucho de los Estados Unidos, pero las economías de hoy en día están tan interconectadas que, por supuesto, vamos a hablar de China, por supuesto, también vamos a hablar de Europa. El consumo, al fin de cuentas, representa entre el 65 y 70% del Producto Bruto de casi todos los países y, por lo tanto, lo que pasa en el consumo es muy importante. Y cuando me refiero a las cadenas productivas, hablo de las cadenas de punta a punta, desde las materias primas hasta que llega el producto o el servicio al consumidor final. Últimamente se ha hablado mucho de la última milla y esa última milla juega un papel muy importante en cómo se ha transformado la cadena de abasto y cómo se ha transformado el retail. Entonces empecemos hablando de los cambios de comportamiento de los consumidores y de dónde se originan, en qué se originan. Y es muy sencillo, ¿no? Se originan sencillamente del hecho de que nos vimos obligados a quedarnos en casa. Entonces, no podíamos salir a la calle, no podemos salir a la calle. La gente dejó ir a las oficinas, a las fábricas, a los colegios, a las universidades. Se busca evitar cualquier evento o situación que implique juntar gente. No hay más viajes, no hay turismo, ni de negocios. No hay universidades como les tocó a ustedes, no hay colegios.
no hay deportes, no hay fútbol, no hay entretenimiento. No podemos, y esto es de las cosas más tristes, juntarnos con nuestros seres queridos que no están cerca. Y estas restricciones pues han tenido todo tipo de impactos en la salud mental, física de las personas, etcétera. Pero lo que no nos vamos a enfocar ahora es en el consumo. Si bien en Estados Unidos inicialmente se produjo una baja de consumo sumamente importante, muy drástica, al cabo de 12 meses se ve que buena parte de esa caída del consumo se recuperó y estamos casi a los mismos niveles que estábamos exactamente hace un año. Entonces, las implicaciones que el COVID tuvo en las cadenas productivas y en el consumo no se deben a cuánto el total del consumo, cuánto se consumió, sino más bien qué se consumió, cuándo se consumió, dónde se consumió, qué tipo de producto o servicio se consumió. Y ese proceso fue dinámico. Lo que se consumía en marzo y se compraba en marzo no fue lo mismo que lo que se compraba en junio y ni lo mismo que se compraba en septiembre y así sucesivamente. Y ese cambio, dinamismo se debe no a las estaciones como suele suceder, sino en gran parte es debido a lo que pasó con el COVID, las medidas que los gobiernos tomaron al respecto y cómo reaccionaron los distintos actores a la pandemia. Y mirándolo desde la perspectiva que tiene alguien como yo, lo primero que vimos fue unos cambios muy, muy drásticos en la escogencia del canal de compra. Cuando nos referimos al canal de compra, en este contexto, quiere decir el canal es bien sea las tiendas físicas o el comercio electrónico, las compras en línea. Y estas tres curvas explican eso. Voy a pasar un minuto hablando sobre estas tres curvas. Las tres curvas que realmente muestran una total, que es el total del gasto del consumidor americano durante los meses de marzo y abril del año pasado. La que está aquí en el medio es el gasto total del consumidor. La superior es el gasto en línea y la inferior es el gasto en las tiendas físicas. Entonces, en esta curva, no sé si lo pueden ver claramente o no, porque los colores se ven un poco parecidos, pero esta que sube aquí dramáticamente al principio, más de 20%, son las compras en tienda. Esta que está aquí son las compras en las tiendas físicas. Que inicialmente pues era de esperarse. Cuando nos dijeron hay que encerrarse, todo el mundo se botó a las tiendas a comprar todo lo que podían, y ahora vamos a entrar en más detalle a ver qué compraron. Sin embargo, a medida que nos fuimos quedando encerrados, pues el tipo de canal que se utilizó empezó a ser el canal de línea o online, que es este que se ve aquí. Y se ve cómo fue aumentando drásticamente el total de las compras online y se fue disminuyendo y realmente se quedó estable el de la compra en las tiendas. Esta diferencia que hay aquí de 40 puntos, de 40%, es gigantesco. Son muchos billones de dólares que pasaron de un canal al otro. Y esta fue la foto al 1 de mayo del año pasado. Y siempre nos preguntamos qué va a pasar de aquí en adelante. Y la verdad es que el comportamiento siguió siendo bastante parecido en el curso del año. Y lo segundo, muy importante, que sucedió muy importante y que tiene muchísimas implicaciones en las cadenas de abasto, fue el tipo de productos que se compraron. Lo primero que la gente
empezó a comprar fueron productos de limpieza, obviamente, productos de desinfectantes, papel. En Estados Unidos el tema del papel fue sumamente complicado. Y eso acabó causando un desabasto muy grande, tanto al principio como a lo largo del año. Al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, empezaron a comprar la gente, si se iban a quedar encerrados, pues algunos alimentos, especialmente alimentos que eran fáciles de preparar en casa o que mantenían su frescura o su no frescura, pero que se mantenían, que se podían consumir. La pasta, las sopas, ese tipo de productos. Se empezaron a quedar, los niños no iban a los colegios, a las escuelas, entonces las mamás tenían que alimentarlos con productos que fueran fáciles de preparar y que fueran alimenticios. Entonces, algunas frutas sí, otras no, porque frutas que duraran más, como la manzana, frutas con vitamina C. También empezaron los productos congelados, se compraron muchísimos productos congelados, no se daba abasto. Cuando la gente se fue quedando más en casa, empezaron a buscar qué hacer en casa y todos los productos que tenían que ver con preparación de alimentos en el hogar aumentaron las ventas muchísimo. Entre otras, uno que fue una cosa también inesperada fue la harina para amasar. La gente empezó a hacer pan en la casa y pasteles en la casa y poqués en la casa. También hubo un desabasto muy fuerte. La proteína, también hubo problemas con la proteína. Más adelante todo el tema de entretenimiento, los juegos de video, tanto los juegos por consola como plataformas específicas de juegos. Por supuesto, la gente estaba trabajando en casa, entonces muchísimos electrónicos, computadores, laptops. El otro tema que fue muy notable en Estados Unidos y en muchos países del mundo fue que al estar la gente en su casa y pasar más tiempo en casa, pues necesitaban que la casa estuviera mejor y tenían más tiempo para arreglar la casa. De por sí que la cultura americana es una cultura de, como lo llaman, do it yourself, de arreglar las cosas de la casa. Pues en Estados Unidos hubo un boom por ejemplo, de reconstruir o rehacer la cocina, rehacer distintas habitaciones del hogar. Compañías como Home Depot, por ejemplo, por supuesto, pues les fue sumamente bien con esto. El tema de casi todos nosotros tuvimos que armar una oficina si no la teníamos en casa. Entonces, todos los elementos que necesitan para una oficina, desde muebles hasta computadores, hasta accesorios, etcétera, también la venta de eso subió muchísimo. ¿Qué no se vendió? No se vendió ropa. Ya la gente no salía, no tenía por qué. Generalmente nos vestimos bien si hay alguna reunión importante por Zoom, pero si no, se pone una camisa muy sencilla. Ya no se necesitan 10 blusas y 8 pares de zapatos por persona. Además, entonces las tiendas especializadas en ropa, pues les fue muy mal, ya venían mal y les acabó yendo muy mal. De por sí dependen mucho de los centros comerciales, de los malls, y que tampoco se podían visitar. Cosméticos también bajó mucho, cremas, algunos productos de aseo personal, inclusive esas ventas bajaron muchísimo. Y todo eso sacudió la cadena de abasto de la industria, de muchas industrias y de todas las industrias. Esos cambios de canales y las ventas que se dispararon en ciertas categorías causaron un desbarajuste completo. Aquí vemos algunas de las noticias de primera plana que tuvimos durante semanas o meses el año pasado en Estados Unidos. En el tema de alimentos, una cosa interesante fue que al principio de la crisis, como
pasó en muchos países, muchísima gente se quedó sin trabajo, muchísima gente se quedó sin con qué comer, con qué hacer mercado prácticamente. En Estados Unidos existe una cosa que llaman los food banks, que son lugares de beneficencia en donde la gente que no tiene alimentos puede ir y le dan donaciones de comida. Y los food banks, que generalmente funcionan bien, estaban completamente desabastecidos. Eso por una parte. Y por otra parte, los agricultores no estaban recogiendo las cosechas, estaban botando la carne, la leche, los huevos, y eso se debe básicamente a que en Estados Unidos los alimentos, hay dos grandes canales, los dos canales importantes para la venta de alimentos son el canal de lo que se llama food service, que son los restaurantes, cafeterías, etcétera, y el canal del retail. Y el canal de food service desapareció. Entonces toda la cadena que estaba construida y establecida para servir a la industria del food service se vio de un momento a otro sin dónde vender sus productos, y eso fue pues para muchos sumamente complicado, una tragedia. La ventaja para los agricultores para muchos de los agricultores, sobre todo si siembran, es que las cosechas son anuales, entonces perdieron una cosecha. Los que tuvieron más dificultades, por supuesto, fueron los que tienen ganadería, cerdos, etcétera, porque ahí perdieron mucho dinero. El tema del vestuario, de la ropa, también el impacto en la cadena de abasto en esta industria fue sumamente fuerte, y un ejemplo, tal vez el ejemplo más notorio, fue lo que pasó y de cierta manera sigue pasando en Bangladesh. Bangladesh es un país que vive de las exportaciones de ropa, de vestuario, de confección textil. Es el 80% de las exportaciones de Bangladesh vienen de ahí, emplean a 4 millones o más de 4 millones de personas, muchas mujeres además. Y de un momento a otro les empezaron a cancelar las órdenes y a no venir más órdenes, y eso fue un tema muy complicado, que lo han podido sortear más o menos bien en diálogos y negociaciones con los retailers y con algunos gobiernos y entidades internacionales. Productos de alimentos como la pasta, un producto muy sencillo, muy fácil de cocinar, y todos los alimentos empacados, pero la pasta, que es muy fácil de preparar, es un carbohidrato barato, es llenador, se disparó la demanda a niveles nunca antes vistos. Y bueno, la cadena tampoco dio. La pasta, además, la manera como se hace la cadena de abasto, la pasta se empieza con trigo de Estados Unidos o Canadá, que se lleva a Italia, en Italia manufacturan la pasta y se distribuye a todo el mundo, incluyendo otra vez a Estados Unidos, y pues ahí hubo unas fallas muy complicadas porque era muy vulnerable la cadena, donde llegara a haber un problema en un puerto porque muchos estibadores del puerto tuviera COVID, ahí se daba un problema. Y el tema de los productos de limpieza fue también muy notorio. Tal vez en Estados Unidos del que más se habló, un poco, de manera un poco con cierto humor en ciertos casos, fue la falta de papel que se dio, la falta de papel de cocina, de papel higiénico, de papel para limpieza en general. Y ahora vamos a hablar un poco más sobre ese tema. Primero, para volver al tema de los alimentos, explicar un poco a qué se debe este tema del food service y por qué se vieron tan afectadas ciertas industrias. Y estas láminas aquí, esta lámina en las figuras que están a mano izquierda lo explican, ¿no? En el curso de los últimos 20 años, más no más, pero sí el 50% del consumo de alimentos, la venta de alimentos, se dio a través de food service, es decir, a través de restaurantes, cafeterías, las escuelas, y toda la cadena se fue dirigiendo hacia allá.
solamente en el mes de marzo, comparando, y en marzo apenas estaba Estados Unidos empezando la crisis. En el mes de marzo, eh, el cambio de las ventas entre el canal de retail, lo que se llama grocery tradicional y food service, fue gigantesco, como se puede ver aquí. En marzo del 2019 fueron 56 millones en grocery y 57 millones en food service. En marzo del 20 fueron 72 y 42 y esa tendencia siguió hacia adelante. Y eso, bueno, cómo afectó eh, cómo afectó a la industria y hacia arriba. Primero, a mano izquierda se ve un chart de McKinsey. Era solamente hasta abril del año pasado. La tendencia siguió bastante parecida por tipo de restaurante. Los de las pizzerías, por supuesto, siguieron vendiendo pizza porque eso era la comida fácil que se ordenaba y llegaba a casa. Pero de ahí en adelante, todo el otro tipo de restaurantes de quick service, de los McDonald's, por decir algo, de los restaurantes más casuales, todos restaurantes o cafeterías que venden café, los cafés especiales, sufrieron muchísimo. De hecho, el café que es relevante para Colombia, lo estuvimos mirando, por supuesto, con mucha atención el año pasado, en los meses de abril, mayo, junio, hablamos con la Federación de Cafeteros, con los productores de café, la Asociación de Productores de Café, y les explicábamos qué era lo que veíamos. Nosotros tuvimos un buen diálogo y es básicamente que en retail, la compra del café en retail había aumentado muchísimo, el café que se vende en las tiendas, eh, tamaños más grandes, varios tipos de café, inclusive el soluble que estaba bajando empezó a venderse un poco más, pero que por otro lado en el negocio de las cafeterías lo veíamos muy mal y así fue, ¿no? Los grandes como Starbucks se pudieron defender, que tienen el músculo financiero para hacerlo, pero muchos otros no y eso se va a sentir. Y mirando a la tabla de mano derecha, muestra la dependencia de las proteínas animal del canal de food service. Puede ser interesante ver cómo la proteína animal es muy dependiente, más dependiente que muchas otras cadenas de alimentos del food service. Todos los mariscos y pescados, por ejemplo, el 72% hasta el 2019 dependían del food service, el pollo, la res, el puerco, los huevos, que era el que menos, más de 30%. Entonces estas industrias fueron sumamente afectadas y cada uno lo jugó a su manera, ¿no? Los de pescados, algunos sufrieron mucho, algunos que están en el noreste y en el noreste también, en el Pacífico, tuvieron apoyo de los gobiernos locales. En general, los agricultores además tienen peso político en Estados Unidos como en la gran mayoría de los países y lograron defenderse. El tema de la res también fue interesante porque ahí hubo, además de este problema, el consumo de res en retail subió muchísimo y hubo unas dificultades muy serias porque las plantas que procesan la res son muy pocas. El cuello de botella en esa cadena de abasto son las plantas procesadoras, que tienen mucho trabajo manual, y muchos de los operadores de las plantas tuvieron COVID. Entonces, en un momento dado hubo que cerrar algunas plantas. Eso fue un escándalo en Estados Unidos. Por unas semanas no se conseguía carne de res. Fue una época complicada. Entonces, el tema de la proteína
que se ve aquí, el énfasis en el food service. En el retail, el resultado fue el opuesto, ¿no? Se estaba vendiendo mucho más y se estaba vendiendo tanto que básicamente hubo desabasto porque no había cómo atender esa demanda. Porque realmente lo que pasó en, eh, en Estados Unidos fue que la mayoría de la gente no se esperaba, fue que las ventas no se quedaron, no siguieron bajas, no siguieron bajando fuera de los primeros 2 meses. Empezaron las ventas a aumentar de manera sumamente veloz y profunda y amplia. Y entonces, cuando la mayoría de las personas de todas las industrias esperaban que fuera a haber una recesión parecida a la que había habido en el 2009, que duró muchísimo, duró 2 años, según como uno la mida o más o menos, pero ciertamente más de un año. Esta no fue así. Esta fue una recesión mucho más corta. Entonces, cogió a casi todo el mundo con bajos inventarios. La gente no había querido aumentar los inventarios porque pensaban que las cosas se iban a seguir difíciles por mucho tiempo. Y básicamente lo que acabó sucediendo fue que se dio una escasez a lo largo de toda no de toda, pero de la mayoría de la cadena de abasto. ¿Y por qué se dio esto? Pues en Estados Unidos se dio primero por estas compras de pánico que tuvieron lugar el primer mes. Segundo, porque la gente encerrada en su casa, muchos de ellos trabajando remotamente, los que podían, y recibiendo ingresos, o sea, seguían recibiendo sus sueldos. Y para los que no, para los desempleados, les llegó el estímulo económico, que fue una medida muy importante perdón, que se me está acabando la batería aquí, creo que. Bueno, espero que no se me vaya esto. El estímulo económico con cheques y pagos al consumidor. Entonces, realmente lo que acabó pasando fue que hubo un aumento de las ventas que muy pocos se esperaban. Resultó esto en una escasez de muchísimos productos. En el cuadro de la mano izquierda se ve, este es un indicador que se usa en la industria, que es el indicador de in stock, es decir, la cantidad de producto que debe haber en las tiendas, el porcentaje. Y en general se supone que debe ser más del 93%, por 95%. En las compañías más grandes y poderosas buscábamos siempre el 96, 97, 98%. Y durante los 12 meses a partir de marzo del año pasado, esos indicadores, esos índices han estado muy por debajo de eso, de esas cifras ideales del 95%. En todas las categorías que se quieran, tanto en salud como en congelados, como en bebidas, como en comida, en mercancías generales. Y cada punto de esos son cientos o miles de millones de dólares de mercancía. Y cada una de estas categorías tiene muchísimos tipos de productos y muchísimas fábricas y muchísimas compañías que se dedican a eso. Y por lo tanto, el desarreglo que se dio, el descuadre que se dio en las cadenas de abasto fue brutal. El ejemplo, como les decía al principio, de que mucho se habló, fue el ejemplo del papel, el papel de limpieza, papel para la cocina, papel higiénico. Es
cuadro de mano derecha muestra cómo las ventas de papel aumentaron más de 150% durante el mes de marzo del año pasado y siguieron estando muy por encima de lo normal. Y entonces el desabasto duró todo el año. ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué no producían más papel? ¿Por qué no entregaban más papel los fabricantes, los Kimberly-Clark y Procter & Gamble y Georgia Pacific? Porque básicamente el tema, papel es un producto muy voluminoso, no pesa mucho, pero es muy voluminoso. Entonces a nadie le interesa tener muchos inventarios de papel. Generalmente lo que pasa es que salen directamente de las fábricas los rollos de papel, los ponen en el camión, los mandan a los centros de distribución y ahí van derecho a vendérselos al consumidor. Las máquinas para hacer papel son máquinas gigantescas y muy costosas. Una inversión de una línea de papel, dependiendo de la línea, de 300 a 500 millones de dólares. No es como una línea de dentífrico o de aceite que con 10, 15 millones de dólares la hacen. Una línea de estas hay que pensarla, nadie va a invertir en una línea tan costosa si no tiene una cierta garantía de que la demanda va a continuar. Y nadie estaba seguro de que la demanda iba a seguir, al contrario, se pensaba que la demanda iba a bajar porque nos veíamos ante una recesión muy profunda y larga. A eso se suman los cuellos de botella de que no había camiones, de que todo el mundo se estaba peleando por los camiones, no había choferes de camiones porque los choferes de camiones les dio COVID, entonces había menos oferta de transporte para llevar bien sea rollos de papel o cualquier otro tipo de producto. Y por lo tanto, pues el resultado fue los niveles de abasto o de desabasto que se ven a mano izquierda. Y el resultado para los consumidores como ustedes o como yo es que llegamos a la tienda y no había pasta, no había papel, no había aceite, no había una cantidad de productos y de cierta manera todavía es así. Eso en cuanto a alimentos y consumibles. Ahora miremos un poco otra categoría interesante, es la de la ropa. Y aquí, para no hablar solo de Estados Unidos, miremos un caso de un retailer europeo, como lo es Inditex. Inditex son los dueños de Zara, en fin, todas las marcas que aparecen ahí en la mano derecha. La compañía que vende más o menos el 65% de sus ventas son en Europa. Los resultados del año fiscal los publicaron hace 2 o 3 semanas y este fue el cuadro que presentaron sobre cómo se comportaron las ventas el año pasado. Lo que aparece en sólido, en rojo, es las ventas del año 2020 y lo que aparece en gris son las ventas del 2019. Entonces, como se puede ver claramente, la pérdida de ventas de una compañía tan importante y tan exitosa como Inditex durante el año pasado fueron sumamente grandes. Ahora, Inditex, siendo la compañía que es, el señor Amancio Ortega tienen el músculo financiero que se quiera y se han podido defender bastante bien. De hecho, el segundo semestre las cosas mejoraron. Lo que hicieron, anunciaron el cierre de una cantidad, bueno, para empezar, le cerraron las tiendas en casi todos los países del mundo, le cerraron las tiendas a Zara, a Massimo Dutti, en fin, a todas las marcas de ellos. Pero anunciaron que iban a cerrar más o menos 1,200 tiendas en el curso de los siguientes 3 años y que iban a invertir aproximadamente 1,000 millones de euros en tecnología para digitalizar las operaciones hacia adelante, porque se dieron cuenta que inclusive ellos que habían sido un poco, no digamos escépticos, pero que no habían apostado tan fuertemente por las ventas online, que si no lo hacían, pues iban a estar muy mal, ¿no? Y de nuevo se defendieron mejor el año, a finales del año y a principios de pero sufrieron mucho, les costó caro y están tomando unas medidas fuertes para
para recuperarse. Otra compañía, una situación parecida, europea también, H&M, una situación bastante parecida. En cambio, en Estados Unidos, muchos de los retailers de ropa que ya venían muy mal, se quebraron, se acabaron quebrando. Y ahí se cumple también el adagio de que lo que hizo esta crisis, esta pandemia, fue acelerar tendencias que ya venían, porque muchas de estas tiendas como los JCPenney y los Nordstrom y los Macy's venían muy mal y se quebraron. ¿A quién le fue bien en ropa? Le fue bien a la gente que vende ropa deportiva. Athleisure le dicen ahora, se inventaron esa palabra. Este cuadro muestra las cifras de capitalización de mercado, o sea, cuánto valen las compañías que venden ropa deportiva y las otras, y pues claramente las compañías que venden ropa deportiva les ha ido muchísimo, muchísimo mejor. A los Nike del mundo, a los Dick Stores, tal vez a los que mejor les ha ido sin duda es a Lululemon. No sé si conocen esa marca, una compañía inicialmente canadiense que empezó haciendo ropa para yoga, para mujeres, y han hecho las cosas muy bien, y las cosas en línea muy bien, manejan muy bien los medios sociales, y hacen que profesoras de yoga pongan sus videos y sus fotos y tengan sus seguidores y les dan una comisión cuando hacen todas las cosas que hacen con sus ropa de Lululemon. Eso, digamos, para seguir con esa industria de ropa. Cambiando de categoría ahora, esta es otra cosa interesante que a todos nos tocó, el entretenimiento. De nuevo, no podíamos salir, no podíamos ir al fútbol o al concierto. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hizo la gente? Y lo que hizo la gente mucho fue ver películas en casa. Y todas las compañías de películas, desde Netflix hasta Amazon Prime, etcétera, pues les fue sumamente bien. Les fue sumamente bien desde el punto de vista de las ventas, pero por otro lado, a ellos también los afectó el COVID, ¿no? Los sets de Hollywood cerraron, no podían, las producciones de Hollywood parar, no se podían juntar los equipos que hacen los shoots, entonces también ellos tuvieron sus dificultades. Otro tipo de entretenimiento de juego, una cosa que se vendió muchísimo, los rompecabezas tradicionales que conocíamos de armar. Los productores de rompecabezas del mundo no daban abasto. Hay unos alemanes que venden inclusive más que Hasbro y Mattel, se daban Ravensburger, y no daban abasto. Pero por supuesto lo que más se vendió fueron los juegos electrónicos. Entonces Xbox hizo un lanzamiento además de una nueva consola a final del año. También estos Microsoft, pero también la gente de Sony con sus juegos. Y juegos no solo de consolas, sino plataformas de juegos. Hay una compañía que, no sé si ustedes han oído, que se llama Roblox, que se hizo pública hace 2 o 3 semanas, y consiguieron, la valoraron en algo así, ahora no recuerdo, pero algo así como $40 mil millones de un día para el otro, ¿no? Pelotón, no sé si han oído, esa fue otra compañía interesante. La gente no podía ir más a los gimnasios, entonces, ¿qué hacían? Hacían ejercicio y deporte en su casa, y la compañía que mejor supo aprovechar eso fue esta compañía de Peloton, que básicamente tiene equipos como bicicletas y equipos de ejercicios de toda clase, pero especialmente aeróbicos, con una cámara y con unos cursos que te ponen en la pantalla,
y las ventas de eso explotaron y no hay, o sea, no se consiguen, se demoran como 2 y 3 meses en entregarle a uno su máquina de pelotón, que además vale una fortuna y que te cobran además mensualmente el, el fee por estar usándolo. TikTok, la aplicación más bajada el año pasado, algo así como en Estados Unidos, 180 millones de usuarios nuevos en el año pasado, en el 2020. De hecho, una compañía que el presidente Trump sancionó y dijeron tienen que vender la operación de Estados Unidos y se le votaron Microsoft y Oracle y Walmart y varios otros trataron de comprarla porque los de TikTok también no es solo el entretenimiento del video corto, sino que a través de eso las ventas, esto se ha vuelto muy, muy comercial, ¿no? Toda la tecnología y los electrónicos y los juegos también se han vuelto un canal de ventas muy importante. Por supuesto, gente como Apple, que por todas partes, tanto por su televisión como por sus noticias, nos tienen a todos con nuestro aparatico. La acción de Apple, como bien hemos visto el año pasado, pero ya venía creciendo de una manera sumamente notable. A ver. De esto que aparece aquí hay mucho, bueno, Lululemon es el de ropa, pero de los demás en general hay un componente común que es el componente tecnológico, es el componente digital y es el componente electrónico y el componente de los chips. Todas las máquinas de deporte, todos los laptops que nos vendieron, los teléfonos celulares, usan microchips. Que hoy por hoy la mayoría vienen del Asia. Y también se ha dado un desabasto muy complejo de microchips. No ha habido suficientes porque hoy en día todo lo electrónico que tenemos, inclusive los que tenemos en casa, o las estufas y las neveras, etcétera, tienen componentes electrónicos. Y el tema de los chips, vamos a hablar en un momento más también cómo se impactó. Bueno, de hecho, lo tengo aquí en la siguiente lámina. Los laptops, los teléfonos, los juegos electrónicos, los electrodomésticos, todos tienen microchips y las ventas de los productos finales que tienen estos microchips el año pasado aumentaron de manera espectacular. Lenovo fue el que más vendió laptops, más que inclusive más que Dell y que HP. Y la escasez de microchips fue tal que aún la industria automotriz, que también al principio del año pensó que sus ventas iban a sufrir, empezaron a ver más bien que sus ventas, especialmente a partir del otoño, cuando empezaba el otoño, septiembre, aumentaron muchísimo. Y se dieron cuenta ellos, que algunos inclusive lo confesaron públicamente, que no habían caído en cuenta que los proveedores de chips de ellos son proveedores de los proveedores de sus proveedores, y en la base están los mismos que les proveen los chips y los semiconductores a los que hacen los laptops, a los que hacen los teléfonos, a los que le hacen los juegos. Y entonces compañías como Ford o General Motors o Volkswagen, que se creen que son tan importantes y tan grandes, fueron a protestar y realmente no tenían que protestar. Nadie les paraba bolas porque dijeron póngase en la fila porque no hay chips. Y se llegó al punto en el cual estamos ahora, que tanto Ford como Chevrolet, como General Motors, perdón, como Toyota menos porque tienen sus chips en Japón, como Volkswagen, han bajado la producción y Ford anunció en días pasados que van a perder una cantidad de ventas, más de $2,000 millones de ventas por no poder hacer uno de
este tipo de camionetas, de camiones que aparecen ahí en la foto. De nuevo, ¿por qué? Porque la demanda de vehículos, así como la demanda de computadoras, así como la demanda de juegos, aumentó mucho más de lo esperado el año pasado. Y ese mismo fenómeno de una demanda tan sumamente alta se dio en el comercio internacional. El puerto de Los Ángeles y Long Beach, que es el puerto más importante de los Estados Unidos, vino procesando carga a niveles récord mes tras mes tras mes en los últimos 6 meses. En noviembre tal vez no, pero en los demás sí. Porque mucho de lo que hemos venido hablando viene de China y de Asia, los computadores, los teléfonos, los juegos, la ropa, son de allá o tienen componentes hechos en Asia. El ejemplo de Foxconn, que es quien hace los celulares, la compañía taiwanesa, las hacen en la mayoría en China, tienen más o menos 1 millón de empleados en China. Ese es uno de los muchos ejemplos del tipo de manufactura que viene del Asia. Entonces, esa demanda que nos cayó de sorpresa que escribí al principio, también afectó el comercio internacional y las importaciones. Y las oscilaciones de inventarios a que me refería anteriormente, sumados al impacto de la manufactura, que también, primero en China, luego en otros países del Asia y luego en Occidente, el tema de los camiones, el tema del pago de los estímulos, tuvieron un impacto fuertísimo también en las cadenas de abasto que vienen desde el Asia y que vienen desde el Asia no solo para Estados Unidos, para Norteamérica, sino también para Europa. Y entonces el transporte marítimo es otro ejemplo interesante de cómo esto del COVID y los comportamientos de los consumidores impactados por el COVID lo afectó. De hecho, no se consiguen contenedores, no se consigue puertos, los puertos no dan abasto para recibir las importaciones que vienen del Asia. No se consiguen contenedores. El costo de un contenedor, de mover un contenedor de Oriente a Norteamérica, que normalmente estaba entre $2,000, $2,500 un contenedor de 40 pies, ha llegado a cotizarse a entre $4,000 y $6,000. Hay gente que ha pagado $6,000 por un contenedor. Es tal la dificultad que los barcos prefieren simplemente descargar y devolverse inmediatamente a Asia y no esperan a que los contenedores que han ido al interior de los Estados Unidos a traer productos de soya, etcétera, que se necesitan en China, a recoger esa carga. Entonces, paradójicamente se ha dado que las exportaciones de Estados Unidos han tenido dificultades porque no consiguen contenedores, a pesar de que los contenedores sí están llegando a Estados Unidos. No se consiguen buques, los buques no consiguen dónde atracar. Tratan de atracar en cualquier puerto de la costa oeste y cuando no lo logran ya están buscando ir a la costa este a través del canal de Panamá. Y todo esto se dio en un año en que se suponía que con toda la tensión política que había entre China y Estados Unidos, que las importaciones del Asia iban a bajar, y resulta que no fue así, ¿no? De hecho, el año pasado las importaciones de China llegaron casi al récord que había habido los años anteriores, ¿no? Y esto nuevo también fue el resultado de que
el comercio internacional que se pensaba que también se iba que iba a sufrir tanto por el COVID, pues no fue afectado. Ana María, me falta todavía un tema del retail y veo que estoy como sobre el tiempo. ¿Qué opinas? ¿Hablo rápidamente de retail? Fernando, no se preocupe, puede continuar con el ritmo y aceleramos un poquito la parte de preguntas. Ok, gracias. Bueno, la industria de retail pues fue transformada el año pasado, ¿no? Casi todos los países del mundo, los trabajadores de retail, no de vestuario y no de algunas categorías, pero la mayoría, los que venden alimentos y consumibles, fueron calificados como trabajadores esenciales, entonces pudieron seguir operando. Rápidamente los retailers desplegaron nuevos protocolos de operación, se reclutó personal, se les pagan bonos, se les aumentan los salarios, se hacen inversiones significativas en cambiar distintos protocolos, hay que comprar una serie de equipos para operar las tiendas. Los costos de operación subieron muchísimo. Los retailers físicos dieron un tráfico que disminuía, o sea menos clientes, pero cada cliente compraba, hacía un basket más grande, un ticket más grande. Es decir, no querían ir, si antes iban cada 2 veces a la semana a la tienda, no querían ir sino una vez cada 2 semanas y por lo tanto compraban más en cada compra. Las compras online, sin duda, ese es el gran cambio, el más importante fue la aceleración de la compra online y una cantidad de aditamentos relacionados con minimizar el contacto entre personas, el tema de pick-up, o sea, de recoger lo que compra el cliente o la cliente en la tienda y que se lo entreguen cuando vaya, tomó muchísima fuerza. Los retailers muy afectados, como vimos, por el desabasto, el out of stock, porque como veíamos anteriormente, pues básicamente durante los últimos 50 años la filosofía que ha imperado ha sido la de fabricación just in time, es decir, minimizar inventarios. Los inventarios costaban dinero, entonces ¿por qué tener inventarios físicos? Eso no era lo aconsejable, y ahora todos lo estamos pagando, ¿no? Y se empezó entonces a hablar de una combinación de online, de en línea y la tienda física, de la omnicanalidad. Y no solo la omnicanalidad en el sentido de que así como Amazon compró también a Whole Foods para tener tiendas físicas, sino una cantidad de cosas entre los dos polos, el polo físico y el polo online. Por ejemplo, empezar la compra en el teléfono y luego ir a la tienda a recogerla, o por ejemplo, estando en la tienda, comparar precios con una tienda vecina. Por ejemplo, hacer compras en conjunto entre varias personas. La industria del retail es una de las industrias que más se ha transformado y en donde las tendencias que algunas ya venían más se han acelerado a raíz del COVID. El crecimiento del comercio electrónico en Estados Unidos pues fue gigantesco el año pasado. Hoy en día calcula el Departamento de Comercio que más del 21% del comercio es electrónico. Por supuesto, hay categorías en que es mucho mayor. Y muchísimo de este crecimiento se dio el año pasado. Ahora, esto puede parecer, las cifras que aparecen aquí son en miles de millones de dólares. Es decir, en el año 2020, las ventas de retail fueron
4.000 trillones, 40 billones de dólares, de los cuales 861 billones de dólares fueron en comercio electrónico. Y si estos números parecen grandes, pues en China es aún mucho más grande, ¿no? Si en Estados Unidos es 21%, en China es más o menos el 40% del comercio es electrónico. Las entregas a domicilio han sido una cosa impresionante. Cuando uno ve casi en cualquier ciudad, en cualquier pueblo de Estados Unidos, uno ve cajas de Amazon, cajas de Walmart, cajas en las puertas de las casas, de los edificios. En el año 2019 estábamos haciendo una investigación de una posible inversión en el área de Nueva York, en unos centros de distribución, y en ese momento, en octubre del 2019, se entregaban 1.800.000, si mal no recuerdo, era 1.800.000 paquetes diarios en Manhattan. En febrero de ese año, esa misma cifra eran 2.600.000 paquetes diarios. Es una locura. Y todas las implicaciones que eso tiene desde el punto de vista de tráfico, desde el punto de vista de polución. Es una cosa impresionante lo que está pasando, ¿no? Otra cosa que paralela a esto, pues, aquí esto es muy busy, estos 4 charts, pero para hablar de algunas cosas, si miramos no todos los retailers fueron afectados de la misma manera. En el cuadrante superior izquierdo se ve como, para dar el primer ejemplo, esta curva que es la más baja son los retailers de ropa y vestuario. Sus ventas bajaron en abril más del 80% y se han ido recuperando, pero todavía están por debajo del 20%. Muchas veces esas ventas ahora son electrónicas. Y luego, pues ahí ven los otros tipos de retailers, ¿no? No voy a entrar en el detalle. Tal vez destacar que a los que sí les fue muy bien, les sigue yendo muy bien, es a todos los que hacen retailer de cosas de construcción, Home Depot. Son los que mejor les ha ido. Otro indicador interesante de cómo ha sido el cambio de online a tiendas, perdón, de tiendas físicas a online, es las compras por tarjeta de crédito. Y aquí esta tabla muestra cómo las compras de tarjetas de crédito online crecieron muchísimo a partir del mes de abril y mayo del año pasado y siguen muy por arriba de las compras con tarjeta de crédito en las tiendas físicas. Y el tema del desabasto, que es realmente la cruz, el dolor de cabeza de los retailers y de la industria y de los consumidores, de hecho, porque si uno va a la tienda o trata de comprar, que no es solo en la tienda física, que no hay productos, es online, y no se consiguen productos de limpieza, no se consiguen dentífricos, es una cosa impresionante. Bueno, dentífricos tal vez sí se consiguen, pero productos de limpieza, pasta, sopas, todavía no sé, los productos congelados no se consiguen, ciertos tipos de café, ciertos tipos inclusive de bebidas carbonatadas no se consiguen. Ahora, el retail se volvió omnicanal, y eso, para llegar a ser omnicanal, pues no todo el mundo puede volverse omnicanal. Las inversiones que se requieren para volverse omnicanal son sumamente grandes e importantes. Y aquí hoy está pasando de cierta manera, a pesar de muchos, que los grandes y poderosos son los que pueden hacer estas inversiones, tienen el bolsillo para hacerlo, ¿no? Y no son inversiones que se hacen de un momento a otro. No sé, un retailer no se vuelve digital o omnicanal en un año o en 2 años. Son inversiones que vienen a lo largo de
de 10, 20. El caso de Amazon, pues desde siempre, ellos nacieron, como dicen, digitally native retailer. Pero los otros que lo han hecho, que están tratando de darle la batalla a Amazon, llevan años haciendo inversiones de ese estilo. El ejemplo de Walmart es uno de ellos. Para darles una idea, en los últimos, Walmart tiene más o menos un CAPEX, unas inversiones de capital, un presupuesto de inversiones de capital durante los últimos 10 años de entre 10 y 15 mil millones de dólares al año. Y la mayoría de esas inversiones de capital tradicionalmente iban a construir tiendas nuevas o a hacer adquisiciones de compañías de retailers físicos. Y en los últimos años se ha volcado todo eso a inversión digital, a hacer muchas sociedades con terceros, con Microsoft, por ejemplo. La nube de Walmart, por supuesto, es la de Microsoft, no va a ser la de Amazon. Muchísima automatización en los centros de distribución. Todo el tema del fulfillment de centros de distribución es fundamental en esto. El tema de pagos también es muy importante, y todo lo digital. Y hoy, por hoy, se habla, una de los términos que se ha puesto de moda son los ecosistemas de las compañías, y en el caso de la industria del retail, los ecosistemas de los retailers. Y básicamente lo que quiere decir en la palabreja es que los retailers ya no simplemente quieren comprar un vaso por un peso y vendérselo al cliente por 1.20, sino que quieren aprovechar estos cientos de millones, o en algunos casos, no, cientos de millones de clientes con quienes tienen contacto todos los días, no solo para venderles, sino también para manejarles los pagos, para manejar la salud, para darles entretenimiento. Y eso es lo que están haciendo compañías como Walmart. Ahora, el maestro de esto sigue siendo sin duda Amazon, que fue el retailer digital, que nació siendo digital, y tiene un ecosistema realmente impresionante. Y tal vez el arma más importante que tiene Amazon, bueno, tiene la nube, que tal vez el arma más importante es la nube, porque es lo que les ayudó a financiar todas las inversiones durante tantos años. La parte de retail, el comercio, perdieron dinero hasta hace muy poco, hasta hace unos 2 años. Pero fuera de la nube, el programa de fidelidad de Prime es algo que realmente es muy difícil de igualar, y ha hecho que Amazon, aún año tras año, durante los últimos, especialmente los últimos 5 años, esté ganando lo que se llama share of wallet, o sea que una mayor proporción del gasto de cada consumidor americano va a Amazon en vez de a Walmart o a Target o a otro. Ahora, aún así, Amazon no es el futuro, ¿no? No quiere el futuro, como en tantas cosas. El futuro llegó a China, y hay una compañía en China que, no sé si alguno de ustedes la ha oído, es una compañía que solo tiene 5 años, y en estos 5 años ha logrado tener más usuarios que Alibaba, que es el Amazon de China, ¿no? Hace más o menos un mes sacaron los resultados del año fiscal de ellos, que hablaban de 788 millones de usuarios contra 770 de Alibaba. Y la manera como el modelo que tienen ellos es interesante. Y muy interesante es que es una compañía que en principio se creó para poner en contacto a proveedores de frutas y verduras, campesinos, por decirlo así, chinos, con los consumidores finales, y han logrado hacer una cantidad de cosas estas personas con tecnología. El chairman de ellos dice que ellos son una combinación de Disney, de Disneylandia con Costco. Tienen unas plataformas digitales en las cuales pareciera que uno va con sus amigos y con sus amigas por un centro comercial que es virtual, y
y está hablando y discutiendo con sus amigos, y si se juntan todos dicen, me gusta esta lámpara, si se juntan 4 a comprar la lámpara, les dan un descuento porque 4 compraron la lámpara. Y han tenido un éxito brutal los chinos de Pinduoduo con esto. Bueno, creo que el tiempo se me va pasando. A quienes les ha ido bien, a quienes no tan bien, aquí hay, no voy a entrar en mucho detalle, voy a hablar de 2 o 3 notables que les ha ido muy bien, de compañías, de productoras de productos de consumo masivo, Lenovo, de los laptops, los de Roblox, que tienen la plataforma esta de juegos, por supuesto Apple, Procter & Gamble, los de las sopas. En los retailers, Amazon sin duda, Home Depot, Walmart y Target también bastante bien. De Inditex, Challenger Lake, Penny, Neiman Marcus, en fin, tantos otros que se quebraron. Y todo esto se está dando en un entorno que sigue siendo complicado, que bien lo vivimos y lo sabemos todos, ¿no? Es un mundo en el que hay descontento, en el que hay temas de inmigración, en que hay tensión entre China y Estados Unidos, la sigue habiendo, que los temas del planeta y de la sustentabilidad siguen siendo muy importantes. Y todo eso es el telón de fondo para lo que está pasando en la economía. Siempre la gente quiere saber, bueno, qué de esto va a quedar y qué no va a quedar. Pues es difícil tener la bola de cristal y de nuevo a veces acertamos y a veces nos equivocamos mucho, como cuando no vimos venir esta demanda tan sumamente acelerada que se dio el año pasado del consumo. Pero sí hay cosas que vinieron a quedar, ¿no? Como lo digital, como las compras online, la omnicanalidad, como los temas de salud y ejercicio y limpieza, comer saludable, todo lo que tenga que ver con el hogar, lo que tenga que ver con estar en el hogar, hacer el hogar más confortable. Los gobiernos van a jugar un papel fundamental porque los gobiernos, a fin de cuentas, han financiado, en algunos casos se han endeudado, en otros, en general, se han endeudado para subsidiar esta locura que significó la pandemia, y el tema del planeta, que sigue siendo importante, ¿no? Pero en fin, de esta, pues poco a poco vamos saliendo, como hemos salido de muchas otras. Y hay cosas fuera de que, mirando compañías individuales o personas o grupos de personas, ve uno a quién le puede haber ido bien y a quién puede haber ido mal. Si hacemos un zoom out, cosas muy positivas de esto que han salido fue todo este tema científico y biotecnológico de la producción de estas vacunas tan efectivas, tan rápidamente. Eso es algo realmente fantástico. Y la otra cosa que no me deja de admirar es esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? La tecnología nos ha permitido comunicarnos, nos permite ver a las personas. Yo estoy aquí en Estados Unidos, en la Florida, la mayoría de ustedes están en Colombia, y hoy por hoy este tipo de comunicación la damos por sentada, y la verdad es que hace muy poco no era así, ¿no? Entonces, bueno, me extendí un poco más. Les pido excusas. Aquí ya con esto termino. Y si hay preguntas o comentarios, por favor, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Fernando. Esta visión global que has compartido, pues de verdad que no la tenemos tan a la mano siempre. Les recuerdo a los espectadores que tenemos más de 140 personas conectadas todavía. Hay dos maneras de hacer las preguntas, aunque tenemos un espacio reducido. En la parte de abajo hay un botón preguntas y respuestas donde pueden hacer la pregunta o votar eh, las preguntas que ya están ahí. O pueden también usar el botón de levantar la mano. Ya tenemos una persona con la mano levantada para hacer la pregunta directamente. Entonces vamos primero a abrir el micrófono de Mauricio Gleiser, que tiene la mano levantada. Entonces yo aquí te voy a dar la opción para que por favor en la parte inferior izquierda hay un botón que dice cancelar, silenciar ahora, y esa es la manera de activar el micrófono. Entonces
Si me escuchas, puedes hablar ya. Pues saludo al doctor Fernando y agradezco la conferencia. La realidad es que había apretado la mano antes de la conferencia inclusive. O sea, realmente no tengo una pregunta, pero agradezco de todas maneras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces también tenemos con la mano levantada a Jorge Aponte Gómez. Por favor, Jorge, puedes presionar el botón cancelar, silenciar ahora. Muy buenas, Fernando. Muchas gracias por la conferencia. Al Te quería contrario. preguntar sobre el comercio electrónico en Colombia. Lo que yo vi es que aquí no estábamos listos. Había colas para hacer compra por en línea. Yo veo que eso no pegó en Colombia. O sea, por lo menos hasta ahora. ¿Va a haber una segunda ola de comercio electrónico en Colombia y en Latinoamérica? A ver, yo no soy el más indicado para hablarte sobre el comercio electrónico de Colombia, pero la tendencia, yo creo que esa es una tendencia que no se puede parar, que no la vamos a parar, eso es como la marea. Lo que pasa es que sí requiere unas inversiones sumamente altas y requiere una educación de los consumidores. Eh, pero yo creo que para allá vamos todos, ¿no? En Latinoamérica los que más, pues la gente de Mercado Libre son los más exitosos. Yo sé que Amazon tiene una presencia importante en Colombia. La gente de Justo, unos mexicanos eh, que están entregando sobre todo alimentos frescos, quieren entrar a Colombia y van a entrar. Yo creo, Jorge, que es cuestión de tiempo en que esto coja forma, ¿no? Porque cuando uno ve, de nuevo, los distintos países se mueven a distintas velocidades. Los más rápidos, sin duda, fueron los chinos y los nórdicos. Los chinos primero, luego los nórdicos. Los Estados Unidos, como vimos, pues había un crecimiento importante. También depende de las categorías, depende de... y hay muchas barreras que superar. La barrera de la entrega a domicilio, la barrera el costo de la última milla es un costo sumamente alto, ¿no? Que haya ventas en línea, que haya comercio electrónico, Jorge, no quiere decir que ese comercio electrónico sea necesariamente que sea rentable todavía. En muchos casos no lo es, pero pues cuando lo puede ser y los que le han metido duro y que tienen la escala ya lo están haciendo rentable, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Bueno, vamos a darle la palabra a Sandra Bahamón, que tiene la mano levantada. Por favor, Sandra, puedes abrir tu micrófono. Disculpa, fue un error. Excelente presentación, Fernando. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Listo, Fernando. Bueno, vamos con la pregunta más votada en el panel de preguntas y respuestas de Alejandra Anzola Bravo. Ella pregunta, ¿cuál sería la mejor estrategia para fortalecer el canal de food service en Colombia o buenas prácticas que se están adoptando en otros países? A ver, el food service de nuevo, es el canal de restaurantes, de cafeterías, de colegios. En Estados Unidos muchos de los niños comen en las cafeterías de los colegios. Entonces, hay compañías que se dedican a eso, las compañías como... hay compañías grandes cuyos nombres ahora se me escapan, que se dedican a eso en el mundo. Dios mío, son muy obvias, pero en este momento se me dan los nombres. Yo diría que buenas prácticas es que la gente de los restaurantes vuelva, que el mundo de poder juntarnos retorne y los restaurantes les vaya mejor y las cadenas de restaurantes les vaya mejor, ¿no? Porque el food service incluye a los McDonald's, a los del Corral, por decirlo así. Y las buenas prácticas que puedan tener estas empresas son las buenas prácticas que podrían tener éxito en Colombia.
Y a su vez, esas buenas prácticas van a incluir componentes de la cadena de abasto, ¿no? Por decir algo, ya que ya hablé de McDonald's, la manera como McDonald's compra la carne o compra el pan o compra las papas es sumamente sofisticada y tienen proveedores dedicados a eso y toda una industria que se dedica a eso. Paradójicamente, una cosa interesante ahora que hablo de las papas fritas de McDonald's, como se cerraron los McDonald's, pues no había consumo de papas fritas de ese estilo, ¿no? Sin embargo, en los retailers tradicionales, el aumento de venta de papas fritas congeladas fue altísimo y no dábamos abasto. Pero no podíamos usar las papas que se usaban para McDonald's porque la calidad de esas papas y el tamaño de esas papas es distinto al tamaño y a la calidad de las papas que quiere la gente, así sean congeladas, que quiere la gente comprar para cocinar en casa. Muchas gracias, Fernando. Bueno, vamos a ir hasta las 7:30 con preguntas. Por favor, en el chat encuentran el enlace para calificar esta charla. Para nosotros es muy importante esta calificación. Bueno, voy a abrirle el micrófono a José Armando Pérez. Puedes hablar. ¿Me escucha? Sí, un poco bajo, pero se escucha. Sí, muy buenas noches. Tengo una pregunta para Fernando y es la siguiente. La cadena de suministro conformada o cadena de distribución conformada por eslabones como productores, centros de distribución regional, denominados mayoristas y para cortarla, tiendas que venden al consumo al detal o minoristas, pareciera o la percepción es que están desincronizadas antes de pandemia. No obstante que estaban produciendo cada uno desde cada eslabón trabajando desde su forma y su libre saber y entender, pero después viene la pandemia, golpea como la que presenta Fernando a cada uno en diferentes dimensiones o en diferente magnitud. La pregunta es, ¿qué le recomendaría o qué se podría recomendar a cada uno de los eslabones de la cadena de distribución para que logren sincronizarse como sistema y logren acelerar la recuperación? Me refiero, que no se recupere solamente el productor, sino que se recupere el mayorista, pero también que se recupere el minorista, es decir, que funcionen como sistema para poder tener un arrastre y una aceleración más rápida en la recuperación. Sí, José Armando, mira, a ver, el detalle de lo que está pasando en Colombia, lamentablemente no tengo el mismo nivel de información sobre lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Estados Unidos, pero yo creo que si algo demostró esto, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, en México, que conozco muy bien, es la importancia de que todos estos eslabones estén coordinados, porque como vimos en los ejemplos de que hablaba hace un momento, en el caso de Estados Unidos, estos picos de demanda cogieron a la gente desprevenida y los que no tenían buenas relaciones con sus proveedores, pues quedaron mal parados, ¿no? Quedaron más mal parados que otros. De modo que es una respuesta un poco, puede sonar un poco ingenua, pero yo creo que esto ha puesto en evidencia la importancia de las relaciones más estratégicas y más a lo largo del tiempo y menos transaccionales entre proveedores, distribuidores, retailers y consumidores. Me gustaría tener algo más concreto que decirte, José Armando, tal vez que las lecciones de esta pandemia y de las consecuencias de la pandemia realmente sean las que hagan aprender, ¿no? Porque cuando
el producto más costoso es el producto que no se tiene en la anaquel, decimos, porque y si no lo pagas, si no le quieres pagar, si no quieres establecer una relación de largo plazo con tu proveedor, acabas pagando mucho más caro porque posiblemente cuando se presenta una situación difícil no tienes el producto. No sé si con eso respondo o no. Me temo que no, pero... Pero muy bien, y felicitaciones por la presentación, Fernando. Muchas gracias, hermano. Bueno, muchas gracias, Fernando. Vamos ya con algunas preguntas para finalizar. Voy a abrir el micrófono de Adolfo Pasos. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Hola. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por esa presentación. Yo entré un poquito tarde, pero no sé si alcanzaste a tocar el tema del marco legal en las transacciones electrónicas, sobre todo para un país como Colombia, donde están surgiendo mucho comercio, pero realmente se está infringiendo patentes, diseños, mejor dicho, hay un ritmo súper acelerado de la comercialización, pero la regulación no la vemos. ¿Cómo ves tú Sí. que deberíamos fortalecer? Mira, no toqué ese tema, pero es un tema sumamente importante y no solo en Colombia, sino en el mundo. De hecho, una de las dificultades grandes que han tenido compañías tan importantes como Amazon es ese, ¿no? Que se ha encontrado violación de patentes y productos falsificados. De hecho, Amazon a raíz de eso, Amazon creó un equipo sumamente fuerte y además establecieron una regla muy estricta, según la cual cuando se vea que hay algo que no se puede demostrar que es legalmente del dueño de una marca o de una patente, que no se debe vender por Amazon. Controlar eso me parece sumamente difícil porque la tecnología es tal que a través del Internet se puede vender cualquier cosa y casi cualquiera se puede meter ahí. Pero las plataformas grandes, importantes, están tomando medidas porque ese tema que mencionas sin duda es fundamental, Adolfo. Okay. Y está pasando, yo creo en esto, está pasando no solo en Colombia, de nuevo, en el mundo en general, que la legislación se ha quedado muy atrás de los hechos que están teniendo lugar, ¿no? Los europeos están más adelantados inclusive que los americanos en controlar este tipo de temas. Adolfo. Claro, muchas gracias. Bueno, Fernando, había otra pregunta desde casi el inicio de la charla, una duda de Francisco Pisano, que él quería saber si nos podrías explicar de nuevo cómo funciona y qué es lo que mide el índice CPG. CPG, bueno, si es lo que yo pienso, CPG es Consumer Packaged Goods, compañías de consumo masivo. No es un índice, sino es la abreviatura para las compañías de consumo masivo como Unilever, como Nestlé, como Procter & Gamble. Si lo utilicé con una lámina, perdónenme, no, por no haberlo explicado, es una sigla. Ok, muchas gracias. No sé si a eso que se refería Francisco o es algo más. No sé, creo que sí, en algún momento en la lámina apareció esa sigla, seguramente era ese tema. Voy a permitirle abrir el micrófono a Pilar Rodríguez, que tiene la mano levantada. Adelante, Pilar. Pilar, ya. Ay, buenas noches, ¿cómo estás? Excelente la Buenas noches, charla, yo te agradezco, pero creo que fue un error. Muchas gracias. gracias. Que disculpen. No hay problema. Ok.
Bueno, vamos entonces ya con otra pregunta. Pues hay mucho interés, con esta reúno varias, hay mucho interés, aunque Fernando, pues tú lo has dicho, que tú manejas más un tema global, pero hay mucho interés, como dice esta pregunta de Julio César Rodríguez, si podríamos ver lo sucedido y lo que viene para el consumo en Colombia, el interés de lo que va a pasar aquí también con el tema de las bodegas y la logística en el país. Sí, yo creo que, de nuevo, voy a proyectar un poco lo que veo en otros países. Yo creo que, volviendo a una de las preguntas anteriores sobre hacia dónde va a evolucionar esto del comercio electrónico en Colombia, yo creo que eso no se puede parar. Y en ese sentido, las bodegas y la logística juegan un papel fundamental, si no el papel fundamental, porque las entregas a domicilio y las entregas de empaques más pequeños, etcétera, van a depender de que haya suficientes bodegas y bodegas cercanas a los sitios de consumo. Un tema que no lo toqué, es que es tan extenso este asunto, pero bodegas, por ejemplo, de productos refrigerados. Eso, una de las dificultades grandes que ha habido en Estados Unidos es que no hay suficiente capacidad de bodegas refrigeradas. Ahora, por ejemplo, la gente que vende pescado para la cuaresma están problemadísimos porque no llegaron, básicamente no llegaron con los pescados porque no había suficiente espacio de bodegas refrigeradas y no había como descargar los barcos para empezar, y luego no había suficiente espacio en las bodegas. Entonces yo diría que en Colombia, yo me atrevo a decir sin ser un experto, que va a haber mucha demanda por bodegas y por bodegas en sitios claves, ¿no? La bodega se volvió tal vez el instrumento, la bodega y la tecnología, ¿no? La combinación de la bodega y la tecnología son los instrumentos para el comercio en línea. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Ya para cerrar, entonces tenemos todavía una persona con la mano levantada. Con esa pregunta finalizamos. Es de Jorge Barros. Buenas noches. Hola, Jorge. Fernando, muchísimas gracias por la charla, muy interesante. Yo tengo una pregunta exactamente sobre el consumidor. Digamos que las marcas generalmente han insistido mucho en diferenciarse con temas emocionales y de la experiencia que puedan tener con sus marcas. Esta migración hacia el comercio electrónico, vamos a tener consumidores más racionales, digamos, que entran como en riesgo las marcas líderes y se vuelven más uniformes los productos por desempeño. ¿Qué se vislumbra frente a eso? A ver, yo creo que el tema del comercio electrónico para las marcas, por decir algo, los Unilevers o los Procter o los Nestlé del mundo, los L'Oreales, ya es un tema indispensable, ¿no? Porque el crecimiento que están teniendo, el crecimiento en ventas en general viene por este canal. Entonces, lo que yo diría, Jorge, es que estas compañías están viendo en el comercio electrónico pues una senda de crecimiento, lo están aprovechando, tienen unos presupuestos para mercadeo digital grandísimos. De hecho, una buena parte de sus presupuestos se van en eso. El tema complicado, Jorge, y recientemente en estos días, la semana pasada, salió McKinsey, sacó un estudio interesante al respecto, es que igual que para los retailers, para las compañías de consumo masivo, esto de poder ganar dinero en comercio electrónico no es fácil, porque las inversiones, los costos son sumamente altos y los márgenes son menores. Entonces, sí ganan dinero, no es como los retailers, los márgenes de los retailers son muy finos, mientras que los de las compañías manufactureras son amplios.
pero hay menos rentabilidad aquí para ellos que por el canal tradicional. Ahí les recomiendo ese artículo, si lo buscan, de McKinsey, salió, creo que este fin de semana, o por lo menos este fin de semana lo vi yo, hace pocos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias Fernando, muchas gracias a todos los asistentes. Les recordamos que mañana estaremos enviando el enlace con la grabación de esta charla para los que entraron un poco tarde o los que quieran compartirla con otras personas. Y les estaremos enviando esa información mañana. Por favor, no olviden calificar en el enlace que encuentran en el chat. Bueno, muchas gracias a los talleres y a toda la audiencia. Mucho gusto estar con ustedes. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Muy buena noche para todos.